El arranque lo establecería en el contexto de la declaración de la Semana Santa como patrimonio cultural inmaterial. En este sentido, con la lectura de la resolución de la Dirección General de Bellas Artes que incoa el expediente, aparecen expresiones que en principio pues, nos resultan ilustrativas, llamativas. Evidentemente, las cofradías son consideradas como agentes de transmisión de los conocimientos y prácticas relacionadas con la Semana Santa. Sin embargo, también alude a que esta función se desarrolla en un contexto de ausencia de canales formales. Quisiera hacer aquí un matiz, y es que la tradicional asociación de las cofradías con la religiosidad popular, desde un punto de vista jurídico, puede presentar ciertas reservas, por cuanto del análisis desde esa perspectiva de las cofradías encontramos que son instituciones fuertemente normativizadas y, por tanto, no se entiende bien esa ausencia de canales formales. Están estrechamente e intensamente reguladas tanto por el derecho canónico como por el derecho estatal y, en ese sentido, pues, me adhiero también a esa reserva que ya manifestaban en su día especialistas de la talla del profesor Rivelot en abundantes trabajos suyos, ¿no? En relación con esa perspectiva normativa, encontramos una figura peculiar en los estatutos, en las reglas de las cofradías sevillanas, como es la del oficio de los conciliarios, que es el motivo central de esta comunicación, que pasamos a exponer como figura que centra de alguna forma el mantenimiento de las tradiciones en las cofradías sevillanas, o por lo menos es uno de los puntales de ese mantenimiento. Bueno, desde el punto de vista histórico vamos a arrancar de una definición aceptada, como sería la del diccionario, el primer diccionario académico, el diccionario de autoridades del siglo XVIII, en el que su primera entrada establece que conciliario es el que da consejo a otros y, preguntado, les dice y aconseja lo que deben hacer. Y por otro lado encontramos la tercera entrada, más ilustrativa si cabe, sobre la función que en las universidades, colegios, congregaciones, hermandades y otras juntas dan este nombre a los que por cierto tiempo eligen y nombran para que asistan como consejeros al que es jefe o superior en ellas. Recordemos, en el diccionario de autoridades del siglo XVIII ya tenemos esta acepción, pero si retrocedemos en el tiempo, estimamos que la función de asesoramiento no se hace de forma explícita hasta prácticamente el siglo XVIII. Si repasamos reglas o estatutos de los siglos XVI y XVII, incluso de época medieval, encontramos una estructura de gobierno muy simples en la que solamente, entre otros oficios, nos interesaría algunas funciones de hermanos determinados que son cualificados por su experiencia, pero no con la asignación de un oficio concreto. Por otro lado, encontramos la figura de un precedente muy interesante, que son los alcaldes, los dos alcaldes. Estos dos alcaldes sí van a ser elegidos también por su experiencia y, voy muy rápido en aras de la brevedad, particularmente nos interesa una función detectada por el profesor Isidoro Moreno en su imprescindible monografía de la Hermandad de los Negros de Sevilla, como es la preservación de los usos y costumbres propios de la cofradía. Como vemos, o como apuntábamos con anterioridad, se produce una transición ya en el siglo XVIII de la figura de los alcaldes a la figura de los conciliarios, en el sentido de que se va incorporando otra figura importantísima, imprescindible hoy día, como es la del hermano mayor, una figura de responsabilidad de gobierno unipersonal, apartada de este modelo dual, que, a efectos de cierta bibliografía, interesa al poder estatal, esa figura unipersonal de gobierno.
Esto en cuanto al recorrido histórico. En cuanto a la delimitación con otras figuras, tenemos que tener en cuenta que la terminología es muy variada. Es de todo el punto importante, y me adhiero desde aquí a la propuesta de la ponencia de esta mañana, en el sentido de utilizar sobre todo el método comparado, que podríamos quizás establecer en modos de círculos concéntricos, en la medida en que es muy interesante el estudio de reglas y estatutos de una misma localidad, ampliándolo luego a la región y luego también al resto del territorio. E incluso de una misma advocación. Hay trabajos en ese sentido sobre la transmisión de las reglas de las disposiciones estatutarias de cofradías, por ejemplo, como la de la Veracruz, que son muy interesantes. Como punto de delimitación tenemos que diferenciar, en ese sentido de clarificación de la terminología, la figura del conciliario del director espiritual, en el sentido de que conciliarios en otras latitudes, al margen de la sevillana, se denomina así a la figura del asistente espiritual, del director espiritual, que evidentemente no es la figura que estamos nosotros estudiando en el caso de las cofradías sevillanas. Y por otro lado también tenemos que diferenciar la figura de los conciliarios de otros consejeros que van apareciendo a lo largo del tiempo. Particularmente interesante es la figura de la Diputación Permanente, que es un órgano que, por ejemplo, existe en la Hermandad de la Veracruz de Sevilla, que es una especie de cámara de cargos vitalicios, se designan de forma vitalicia, y que tienen una singularidad muy, muy especial, como es la de mantener el gobierno de la cofradía en situaciones de crisis. En caso de dimisiones colectivas o cualquier otro tipo, antes que la intervención eclesiástica se produce la aparición de esta figura de la Diputación Permanente, que mantiene el gobierno de la cofradía hasta la convocatoria de nuevas elecciones. En cuanto a la actualidad, la figura de los conciliarios, la principal función es la función de asesoramiento, que prestan ya no solamente al superior, como vimos en clave histórica, sino también otras reglas extienden la figura del asesoramiento al órgano de gobierno colegiado, que es la Junta de Gobierno, e incluso a toda la hermandad. En cualquier caso, hay que relativizar un poco esta función, porque los propios oficiales, otros oficiales destinados a otros cometidos de la Junta de Gobierno, también tienen función de asesoramiento en las sesiones colegiadas. Otra función importante es la de suplencia. Sería la sustitución del hermano mayor en casos de enfermedad, ausencia, dimisión, cese, y eso va a determinar también su presencia en el protocolo, en sitios de especial preferencia, tanto en los actos ordinarios de la cofradía como en la propia procesión. Otras funciones que en la actualidad se detectan en los conciliarios son las responsabilidades sobre áreas específicas, como puede ser el área de juventud, el área de formación, el área de cultos. Esta figura también la encontramos en otras reglas asociadas al oficio de diputados, pero hay otras cofradías que optan por la figura del conciliario especializado en áreas específicas, o bien se les encargan misiones coyunturales, como puede ser la coordinación de un aniversario, de un acto de especial importancia. Todas estas funciones, esta función de asesoramiento, de suplencia o estas otras que hemos determinado, van a establecer, van a vincular necesariamente los requisitos de acceso a esta figura. Como bien dice algunas de las reglas estudiadas, deben ser escogidos de entre los más antiguos y los mejor capacitados. Y también, concretando un poco más, hay una uniformidad en los requisitos de acceso, de forma que los mismos que se piden para el hermano mayor, para el que va a presidir la cofradía, se van a pedir también para los conciliarios, a efectos de poder llevar con normalidad esa función de suplencia. Los 30 años de edad, de una antigüedad determinada, etcétera, etcétera. Muy bien. Vamos concluyendo. Podríamos hacer un recuerdo en base a este esquema hay algunas cuestiones que quedan al margen, y es verdad que no siempre la figura del conciliario queda determinada por la experiencia de su figura. Hay casos en los que simplemente el aprovechamiento de
el marco de relaciones o puede ser un enganche para que una persona determinada pase a adoptar esta figura. En cualquier caso, en función de lo visto, entendemos que el conciliario a lo largo de la historia ha demostrado mantener una función importante a efectos de mantener la esencia tradicional y el sello distintivo de cada cofradía. Y precisamente ese sello distintivo, esa diversidad, creemos o estimamos que es una riqueza insustituible y que para nosotros forma parte, sin duda, parte integrante del patrimonio inmaterial. Muchas gracias.